Entonces, resistencia a los antibióticos es un problema mundial, un problema que está ocasionando muchas pérdidas humanas, dado que cada vez las bacterias se vuelven más resistentes a los antibióticos que tenemos. Y cada vez nos quedamos sin opciones debido a los, a la rápida resistencia que ocasionan estos microorganismos a los antibióticos, incluso a las nuevas fórmulas que salen en el mercado. Son pocos los antibióticos nuevos que han aparecido y a pesar de aquello, pues ya se está comenzando a ver cierta resistencia en estas nuevas moléculas. Antibióticos como son algunas de las nuevas fórmulas y ya algunas de ellas han presentado ciertos resistencia. Entonces hay que definir qué es la sensibilidad. Y la sensibilidad es cuando un microorganismo, pues usualmente ha sido sensible a un determinado antibiótico en diferentes concentraciones, en sitios y dosificaciones recomendadas para un proceso infeccioso. Entonces, cuando una bacteria es sensible a un antibiótico, entonces eso se lo define como sensibilidad. También tenemos que entender que la resistencia es un mecanismo evolutivo de las bacterias y que muchas de estas bacterias pueden ser resistentes natural a determinados antibióticos. Que también es cierto que la evolución de estos microorganismos al estar expuestos a estas sustancias químicas llamadas antibióticos han hecho que ellas se vuelvan resistentes, que generen mecanismos de resistencia con el fin de evitar ser destruidas por estas sustancias químicas. Entonces, entendiendo que los microorganismos obviamente se dividen y que las bacterias suelen hacer una división binaria, esta puede transferir su información genética de la célula madre a la célula hija. Pero también existen otros mecanismos de transferencia de material genético y esos pueden ser a través de los plásmidos, que son material genético extracromosómico y que se pueden compartir de especie de entre la misma especie o en diferentes géneros de microorganismos. También existen otros mecanismos de transferencia genética, como es la transformación a través de virus llamados bacteriófagos. Entonces, son algunos de los mecanismos con los cuales los microorganismos, específicamente las bacterias, pueden transferir información y entre ellas información relacionada a la resistencia bacteriana. Conocemos todos que los antibióticos o el primer antibiótico que fue diseñado por el hombre se le atribuye a Alexander Fleming y fue la penicilina. Pero rápidamente se notó que algunas de estas bacterias, Staphylococcus aureus, por ejemplo, hacían resistencia a este antibiótico. Ya de por sí, cuando se inventó o se creó este antibiótico, Alexander Fleming ya vio que los microorganismos se adaptaban y que cambiaban con el fin de producir mecanismos que le permitieran sobrevivir a la penicilina. Entonces sabemos que la célula bacteriana tiene diferentes sitios donde los antibióticos actúan. Entonces, en este dibujo podemos ver cómo varias familias de antibióticos pueden actuar en diferentes sitios de la bacteria. En la pared celular, por ejemplo, en la formación del DNA, en los ribosomas, en la síntesis del ácido de los folatos. Entonces, no todos los antibióticos actúan en el mismo lugar.
Y por lo tanto, las bacterias han generado también diferentes tipos de mecanismos con el fin de evitar que estos antibióticos puedan ingresar a la célula, o en su defecto también generan algunas enzimas que pueden accionar que sean destruidos esos antibióticos a pesar de que puedan haber ingresado a la bacteria. Entonces, las bacterias han generado diferentes formas de evitar ese tipo de acción de los antibióticos. Entonces, podemos ahí apreciar la acción de diferentes familias. Perdón, no me quiere avanzar. Se me quedó congelada la pantalla. Ok, en esta presentación de aquí podemos ver de una mejor manera cómo las bacterias pueden evitar la acción de los antibióticos. Como les decía, muchas de ellas pueden bloquear el acceso de los antibióticos a través de ciertas porinas, canales o porinas que se denominan, donde los antibióticos ingresan hacia la bacteria. Entonces lo que pueden hacer estas bacterias es cambiar, cerrar esos túneles, digámoslo así, o esos pasos, para que el antibiótico simplemente no ingrese. En ocasiones, unas bacterias, una vez que el antibiótico está en la parte interna, lo que hacen es producir ciertas enzimas, en algunos casos beta-lactamasas para los antibióticos beta-lactámicos, con el fin de poder dañar esos antibióticos y evitar así entonces la acción de los mismos. Algunas bombas llamadas bombas de flujo, lo que hace es que una vez que el antibiótico está dentro de la bacteria, lo expulsan. Entonces son algunos de los mecanismos que pueden las bacterias utilizar con el fin de evitar que el antibiótico cause daño. Y es así que tenemos muchas bacterias multiresistentes, extremadamente resistentes, donde ya los antibióticos que se usan en la parte clínica no sirven. Y eso pues conlleva entonces a un fracaso terapéutico y al deceso o la muerte de la persona. Entonces, este problema, que no es solamente en estos países, sino a nivel mundial, se ha generado muchas veces por el uso y el abuso de antibióticos, más que todo a nivel de los animales, de la agricultura y también, obviamente, la administración de antibióticos en los seres humanos. Entonces, estos microorganismos se propagan fácilmente cuando los individuos o los animales pueden compartir espacios y esto se empieza a transmitir también por el agua, pueden llegar estos microorganismos multiresistentes. Una persona que tiene este tipo de bacterias puede de una u otra forma transmitir su microbiota a su entorno y a su vez también las personas que de una u otra forma pudieron haber estado hospitalizadas y haber adquirido bacterias multiresistentes, una vez que salen a la comunidad, poder seguir diseminando este tipo de microorganismos. Entonces, es un problema muy serio que preocupa y que puede hacer pensar que la era de los antibióticos ha finalizado. En la imagen que ustedes pueden ver acá, un sentido de una bacteria simulando la conducta, tiene múltiples de resistencia y es un chico malo, se lo transmite a una bacteria de la comunidad que no tenía mecanismos de resistencia. Y eso lo vimos con las Black, allá por los años 80 cuando aparecieron y que por los 90 o los 2000 ya eran parte de la microbiota de la comunidad y en la actualidad pues tener una infección por una cepa productora de beta-lactamasa de espectro extendido en un paciente de la comunidad sin haber tenido focos infecciosos anteriores no es nada de extrañarse.
Entonces, analizando un poco cómo las bacterias adquirieron rápidamente mecanismos, vemos esta gráfica con una línea de tiempo donde podemos apreciar cómo algunos antibióticos en poco tiempo obtuvieron resistencia a las bacterias, ¿no? Hablábamos de la aparición de la penicilina por los años 40, 42 y ya para el año 60 muchas de las bacterias gram positivas tenían resistencia a las penicilinas. Asimismo, la eritromicina por los años 55, ya para los años 60, 10 años después podemos ver una marcada resistencia, más que todo en bacterias gram positivas. Los carbapenicos, vemos que ya empezó a haber una resistencia a mediados de los 80 y ahora no se diga las productoras de carbapenemasas y eso hace que los antibióticos de la familia de los carbapénicos pues, pueda quedar sin mucho uso debido a estas bacterias multiresistentes. Se presentan ya resistencia al linezolid, ya por los años 2000. Hay ciertos estafilococos que han demostrado resistencia a vancomicina en su momento. Entonces, las bacterias se adaptan a estos antibióticos, los destruyen, buscan mecanismos para poder seguir sobreviviendo y son muy eficientes. Entonces, vemos aquí en un estudio donde demuestra que la resistencia bacteriana es alarmante y que puede significar muchas infecciones y muchas muertes producto de estos microorganismos. Hay un estudio que prevé que para el año 2050 las infecciones por bacterias multiresistentes pueden causar más muerte inclusive que otras enfermedades como el cáncer o la diarrea. O sea, es muy preocupante el hecho de cómo se está extendiendo estos microorganismos por todo el mundo. De hecho, ya lo hicieron. Y cómo las infecciones cada vez son más difíciles de tratar. Entonces, hay que tomar acciones, tomar medidas que vayan en pro de utilizar de una mejor manera los antibióticos. Aquí voy a mostrarle algunos datos, por ejemplo, del CDC, y son datos ya un poco viejos, pero donde hablamos del 2013, donde se estimaba que existía más de 2 millones de personas con algún tipo de infección bacteriana resistente a los antibióticos y estas ocasionaban más de 23.000 muertes por año. Un dato un poco más reciente, 2017, vemos aquí datos acerca de Clostridium difficile o Clostridioides difíciles, como se llama actualmente, y que puede también generar un problema debido a que afecta a pacientes hospitalizados y que han recibido dosis continuas de antibióticos y puede ocasionar a más de diarreas y su toxina puede llegar a causar la muerte. Y en el 2017, pues se estimaba que 12.800 personas habían muerto. Son los datos del CDC. Estamos hablando de personas en los Estados Unidos, ¿no? Entonces la OMS me publicó una lista de bacterias que se consideran prioritarias para su identificación y el diagnóstico y tratar de producir nuevos antibióticos con el fin de evitar que estas bacterias nos sigan causando daño. Y en el 2017 publicó una lista de bacterias privada y media. Podemos considerar que las Acinetobacter baumanicos resistentes a carbapénicos, Pseudomonas auriginosas, enterobacterias resistentes a carbapénicos y productoras de Blec están como en la lista de críticos. Una prioridad elevada para Enterococcus, Staphylococcus aureus resistentes a vancomicina, meticilinos resistentes, algunos Helicobacter pylori que pueden ser resistentes a claritomicina,
los Campylobacter resistentes a fluoroquinolonas, salmonelas resistentes a fluoroquinolonas. Neisseria gonorrhoeae resistente a cefalosporinas y fluoroquinolonas están en la prioridad 2 o elevada. Y en prioridad media, pues vemos a Streptococcus pneumoniae que no presentan sensibilidad a la penicilina y Haemophilus influenzae resistentes a ampicilina. Entonces, desde el punto de vista del laboratorio clínico, este debe estar entonces preparado para investigar los diversos mecanismos que podrían generar este tipo de problemas. En el caso de estafilococos, de investigar meticilino resistencia, si es que hubiese algún banco resistente o intermedio, son de obligación, de notificación obligatoria, en este caso al Ministerio de Salud Pública, de presentarse un caso así. Inducción de resistencias a la clinda, en enterococos, banco resistente hay que investigar, en las enterobacterias, pues, productores de BLEC, ANSEC, BLEA, carbapenemasas, son algunas de las situaciones en las cuales el laboratorio debería estar preparado. Staphylococcus aureus, meticilinos resistentes, ocasiona mucho daño y puede generar también la muerte de muchas personas. Aquí vemos un reporte del CDC, entonces, donde en el 2017, 20.000 personas murieron por este tipo de microorganismos. En nuestro país, pues, datos tal vez un poco ya de más de 10 años o 10 años, pero que igual sirven como para tener una idea, que aquí también se ha ido viendo un incremento en la resistencia de estas bacterias a los antibióticos. Entonces podemos ver como un estudio realizado en la ciudad de Quito, vemos cómo va evolucionando la resistencia de Staphylococcus aureus a los años desde el 2000 al 2010, el doble de la resistencia de esta bacteria. Enterococcus, como lo decía, pues hay que investigar la bancoresistencia. En los CDC estábamos viendo que más de 20.000 pacientes presentaban aislamientos de Enterococcus con resistencia a la vancomicina, 1.300 muertes que producía esta bacteria, entonces 66.000 infecciones al año. Son datos que de una u otra forma no se pueden dejar pasar así por así y que pueden significar un mayor incremento de esto en el lapso de tiempo si no se controlan o si no se toman las medidas de prevención. Las enterobacterias, que son nuestros microorganismos más frecuentemente aislados que en los hospitales y que presentan diversos tipos de beta-lactamasas, entre ellas las ANSEC, que pueden destruir a cefalosporinas, a penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación, exceptuando a cefepime, y que pueden presentarse en algunas de ellas de forma natural o pueden ser adquiridas, ¿no? Entonces, de manera natural podemos ver Enterobacter, Citrobacter, Morganelas, y adquiridas podemos ver desde la Escherichia coli, pasando por Klebsiella y Proteus, que podrían de una u otra forma expresar este tipo de enzimas que comienzan a destruir a los antibióticos, básicamente de la familia de los betalactámicos, y que obliga a utilizar otros tipos de antibióticos mucho más costosos y también que son de uso hospitalario. Entonces, el laboratorio de una u otra forma tiene que estar preparado para la búsqueda de estos mecanismos a través de fenotipos o si cuenta con recursos, poder llegar tal vez a la parte molecular. Pero en la parte fenotípica, pues se pueden buscar haciendo combinaciones de antibióticos para poder buscar esos mecanismos. Lo mismo sucede con uno de los mecanismos tal vez mucho más comunes e incluso más fáciles de detectar que el ANSEC, porque el ANSEC es muy complicado en la detección fenotípica, pero las beta-lactamasas espectro extendido BLEC podemos verlo a través de
un fenotipo colocando una amoxicilina más ácido clavulánico y 2 cefalosporinas de tercera generación a una distancia determinada, con el fin de evidenciar tal vez un fenotipo o una deformación de los halos. Me indican a mí entonces frente a una cepa que tiene esa enzima denominada beta-lactamasa espectro extendido y que obviamente destruye a los antibióticos beta-lactámicos con ciertas excepciones que ya hay que entrar más en profundidad, ¿sí? Yo puedo ver que son sensibles a cefoxitin, en el caso de las BLEC, y resistente a todas las otras cefalosporinas. En cambio, las ANSEC, por el contrario, resistente a cefoxitin y sensible a cefepime. Entonces, estas bacterias, como les decía hace un momento, aparecieron allá por los años 80, 1983 en Alemania. En el Ecuador se las descubrió en el 2003 y existen diversas variantes genéticas de esta enzima que obviamente se las detecta ya a través de biología molecular. En los laboratorios clásicos lo que vemos es el fenotipo, pero ya la parte molecular pues tendría que pasar esa cepa a un estudio para ver si expresan determinadas variables como CTXM, CTXM15, TEN, CHB y muchas otras más. Entonces, el problema de la resistencia con las enterobacterias no quedó solo con las beta-lactamasas de espectro extendido, porque al fin todavía existía la posibilidad de utilizar antibióticos que, si bien es cierto, son de uso hospitalario, como los carbapénicos, todavía había opción. Pero estas bacterias, al verse en contacto con los carbapénicos, pues también producieron otras variantes de esas beta-lactamasas, a las cuales denominamos carbapenemasas por el hecho de que afectan a esos antibióticos, como el meropenem, como el imipenem, y entonces la cosa se complica, ¿no? Estas enterobacterias generan muchas muertes debido a que quedan muy pocas opciones de antibióticos por utilizar. ¿Cómo surgen, cómo se diseminan por el mundo? Pues las primeras KPC, que todo el mundo creo que aquí ha escuchado hablar, y que también en ocasiones se hacen bastante alarma por ello, ya está diseminada por el mundo hace mucho tiempo. No me equivocaría al decir que en muchos de nuestros hospitales hay aislamientos de KPC. Lo que pasa es que hay que mantenerlo bajo control, pero siempre un paciente que tiene mucho tiempo en estancia hospitalaria, con una sobrecarga de antibióticos, con las cepas que están locales, sin lugar a dudas que puede llegar en un momento determinado a tener... Por favor, podemos cerrar los micrófonos, muy amables, gracias. Entonces, las variantes de resistencia a los carbapenemas, las dos más comunes son y la Nueva Delhi. Entonces, podemos... Entonces, las primeras cepas productoras de carbapenemasas de tipo KPC aparecieron allá por los años 2000, y KPC significa la neumonía y productora de carbapenemasa. Ahora bien, pues no necesariamente solo las klebsiellas lo expresan, porque, como les decía, las bacterias comparten material genético y ahora se puede evidenciar una cepa KPC que puede ser una Acinetobacter baumannii u otro tipo de microorganismo. Y las Nueva Delhi, que también son otra variante, o son las llamadas betalocarbapenemasas, aparecieron en Israel, se diseminaron en Europa principalmente. Las flexilas se aparecieron en Estados Unidos y de ahí se extendieron por diversas partes de Europa y América. Entonces hay una clasificación, no vamos a entrar en ellos, pero la clasificación está, como les decía,
CA, la KPC, con la Klebsiella pneumoniae y algunas variantes genéticas. La clasificación B, que son las metalobeta-lactamasas, y ahí están las IN, las BIN, las GIN, las Nueva Delhi, y que se presentan básicamente en pseudomonas y algunas Enterobacteriaceae, algunos Acinetobacter. Hay otra clasificación que es la D, donde están las masas de OXA, OXA 48, y que se expresan en bacilos gram negativos como Acinetobacter o algunas enterobacterias. En nuestro país se detecta en octubre del 2010 el primer caso de una Klebsiella de tipo KPC, ¿sí? Entonces, en un paciente, perdón, se detectó en el 2001, esta es una publicación en el 2010, un paciente que se le aísla la primera Klebsiella pneumoniae productora de KPC en el Ecuador, en la provincia, creo que es de Azogues, ¿sí? Aquí en la ciudad de Azogues. Entonces, allí se fue diseminando este mecanismo y podemos recuperar en estos hospitales principalmente este tipo de bacterias que producen este comportamiento muy hostil, digámoslo así, hacia los antibióticos. Algunas resistencias emergentes de algunos microorganismos, como las salmonelas tifiaquinolona, Enterococcus faecalis, alinesolic, Klebsiella pneumoniae atigeciclina, y así muchos de los microorganismos que pueden de una u otra forma presentar mecanismos a determinados antibióticos o familias de antibióticos en particular. Para agravar un poco más el problema, además de las cepas que son resistentes a carbapenemasas, que daban opción terapéutica de colistin, que si bien es cierto no es la mejor opción, pero es una de las que queda. También ya hay microorganismos que presentan resistencias a la colistin. Entonces, digamos que es un problema extra a la resistencia y eso hace que cada vez haya menos opciones. Incluso las nuevas fórmulas que han salido al mercado ya empiezan a haber algunas bacterias que expresan resistencia a esos antibióticos. Aquí podemos ver una evolución de las beta-lactamasas, o sea, hacia los beta-lactámicos, y vemos que al inicio aparecían las beta-lactamasas reducidas, denominadas BLEA, que afectaban a las penicilinas y a las cefalosporinas de primera generación. Luego aparecen las beta-lactamasas y ya se fueron afectadas cefalosporinas de tercera y monobactam, tercera y cuarta generación. Pero aún así nos quedaban todavía los carbapánicos. Y aparecen las masas y estas a su vez destruyen a esos antibióticos, las opciones que quedaban. Si bien es cierto, algunas otras clases de masas en ocasiones afectan a determinados metalactámicos como monobactam o cefalosporina en el caso de que producen masas de clase A como IN, MCA, o las metalobeta-lactamasas MD que no afectan a los monobactam, ¿sí? Las de clase EUOXA que tampoco afectan al monobactam y a ciertas cefalosporinas de tercera, pero igual siguen siendo riesgo del uso de estos antibióticos porque de una u otra forma no siempre una bacteria solo tiene un solo mecanismo y este tipo de bacterias puede estar expresando varias enzimas que pueden afectar de una u otra forma a esos que no habían sido, entre comillas, afectados. Entonces, sigue siendo un problema en la resistencia hacia los betalactámicos y hacia otros antibióticos que, aunque no son betalactámicos, también se ven afectados y comprometidos y por lo tanto la mortalidad de un paciente con una cepa productora de carbapenemasa aumenta significativamente. Bueno, voy a pasar esto, pero son alertas epidemiológicas. En nuestro país vemos, aunque son datos muy pequeños,
de cómo iba evolucionando en este caso Escherichia coli, cepas de tercera generación, resistencia a carbapénicos, datos del MSP, pero aunque los números son pequeños, igual vemos cómo porcentualmente representan una amplia resistencia. Lo mismo en el caso de Klebsiella pneumoniae. Cómo vemos la evolución en nuestro país por fechas, cuando comenzaron a descubrirse y a detectarse en diferentes mecanismos de resistencia. Miren que en 2016 se encontró una COVID con un gen de resistencia a colistina. En 2017, las OX48 reportadas en 2016, en un Enterococcus, un resistente a banco. Entonces, vemos que sí tenemos en nuestro país bacterias que expresan diversos tipos de mecanismos de resistencia y entonces el laboratorio tiene que estar preparado para aquello, para poder tratar de detectar este tipo de microorganismos. Lo mismo pasa con las bacterias tal vez no tan frecuentes como la Mycobacterium, que igual presenta también un incremento en la resistencia a los antibióticos que se usan para combatir la tuberculosis. Y podemos ver cómo comienza desde el 2012 al 2018, ha habido una ligera curva de resistencia de Mycobacterium tuberculosis a estos antibióticos. Bueno, estos son datos más locales, son datos de mi estudio de maestría donde hice un estudio de cepas productoras de beta-lactamasa espectro extendido en un hospital oncológico y donde podemos ver que el 44% de las cepas aisladas presentaban producción de beta-lactamasa, un total de 326 muestras estudiadas, y que bueno, los gérmenes que presentaban mayoritariamente estas enzimas pues eran Escherichia coli, Klebsiella, tanto Pneumoniae como Oxytoca y Proteus mirabilis. Por cada vez que se une alguien, tengo que refrescar la pantalla. Y entonces ese estudio fue publicado y vimos también que obviamente se aislaban más en orinas y por eso puede significar tal vez el hecho de que Escherichia coli lideraba como en primer orden porque las muestras que mayoritariamente registramos en un 52% respondían a muestras de orina. Este en cambio es un estudio de las licenciadas Caicedo y Guerrero, una tesis donde fui tutor, donde pudimos detectar 4% de los bacilos gram negativos que eran productores de carbapenemasa, ¿sí? Entonces, de 1.139 aislamientos, 43 cepas producían carbapenemasa, 4%. ¿Y en qué microorganismos encontramos? Pues en Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. Entonces, es un comportamiento, es un aislamiento que se da frecuentemente en los estudios. Si ponemos a comparar los estudios, pues estos son los microorganismos que presentan normalmente este tipo de resistencia. Entonces, podemos ver ese tipo de aislamiento. Acinetobacter baumannii en ese momento veo que es el que ocupa el 60%. No recuerdo con exactitud y los colores no me ayudan mucho. Ya esto es un estudio de hace unos 2 años. Entonces, los organismos internacionales como la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, el EUCAS, el CLCI y otros organismos que se encargan de y se preocupan por el hecho de la resistencia antimicrobiana, pues sin lugar a duda están muy preocupados por el hecho de que si esto sigue así, ya vimos números y puede significar la muerte de muchas personas de aquí al 2050. Se calcula más de 50 millones de personas que podrían morir solo por resistencia a los antibióticos. Entonces hay que tomar acciones y las acciones van desde el hecho que en los ambientes hospitalarios no debemos ser el vehículo que transmita las bacterias de un paciente infectado
a otro paciente y para ello se solucionan con acciones muy básicas como lavarse las manos, como no utilizar los mismos eh, aparatos o equipos de un paciente a otro, tener individualizado, y el uso racional de los antibióticos en el programa PROA, donde obviamente es parte importante del microbiólogo, pero también esto es una responsabilidad de infectología y de todos los médicos que puedan estar en una institución. O sea, no es un trabajo mancomunado de todos, control de infecciones, con enfermeras de infecciones, infectología, epidemiología, laboratorio de microbiología y obviamente cada uno de las personas que laboran en una institución tienen que saber qué hacer para contribuir a no propagar estas bacterias multiresistentes. Entonces, lavarse las manos, sin lugar a dudas también el expendio de antibióticos sin recetas médicas no se debe seguir continuando porque es una práctica diaria, no solo del Ecuador, en muchos países de Latinoamérica. Comprar un antibiótico es tan sencillo como ir a la tienda y pedir un caramelo y eso contribuye a la resistencia a los antibióticos. El paciente o la persona que presume tener una infección, y digo presume porque muchas veces no es una infección, pero a todo le llamamos infección, va y compra un antibiótico y en la farmacia le dan una o dos pastillas y con eso cree que ya va a matar al microorganismo. Uso de antibióticos en procesos virales, respiratorios, cuando sabemos que los antibióticos no causan ningún efecto en los virus, sigue contribuyendo a la resistencia. Entonces, también es parte de educar a la comunidad sobre el uso adecuado de los antibióticos, porque prácticamente estamos desarmados frente a una guerra contra microorganismos que cada día están mejor armados, poniéndolo en un contexto como que si fuera una guerra, ¿no? Entonces, los programas PROA en las instituciones es muy importante para el uso apropiado de los antibióticos y un manejo adecuado. Tratar al paciente durante el tiempo estricto es vital. Se ha comprobado que hay tratamientos que se pueden acortar y que son exactamente igual de efectivos que los tratamientos largos de más de 7 días con antibióticos. Algunas imágenes de cómo existen algunos de los mecanismos que el laboratorio utilizaría fenotípicamente para detectar están en la parte superior, en los agares Müller-Hinton. También hay otros métodos que se hacen para identificar las carbapenemasas, los equipos automatizados que existen con biología molecular, Malditov, FilmArray, algunas pruebas de inmunotraumatografía que permiten también la detección de estas enzimas, existen en el mercado. Entonces, es cuestión de comenzar a investigar para ver las metodologías que se pueden aplicar en un laboratorio para la detección de este tipo de microorganismos. Entonces, esto es lo que les he traído a compartir en función de la semana de la resistencia a los antimicrobianos. Si alguna persona desea hacer alguna pregunta, algún comentario, pues vamos a las órdenes. Esta charla nace con la única intención de hacer énfasis, pero como les decía, estamos ya finalizando la semana de concientización del uso racional de antibióticos y me pareció adecuado, más aún que yo me dedico a esto, ¿no? A la parte de la microbiología, la bacteriología especialmente, y como microbiólogo pues no podía dejar pasar esto de lado y quería compartir
con aquellos que se interesen en saber un poco acerca de la resistencia. Entonces, si tienen preguntas, pues me encantaría escucharlas. Si no, pues no pasa absolutamente nada. Y gracias por interesarse, gracias por querer seguir aprendiendo y será tal vez en alguna otra oportunidad que nos volvamos a encontrar virtualmente o presencial, que podamos conversar del tema. Bueno, si no hay preguntas, pues un gusto para mí. Espero haber contribuido un poco en la formación de ustedes y que sigan avanzando. Que tengan una excelente noche. Me despido.